1 Kings 22. Primeros Reyes 22. And they continued 3 years without war between Syria and Israel. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. And it came to pass in the 3rd year that Jehoshaphat the king of Judah came down to the king of Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. And the king of Israel said unto his servants, Know ye that Ramoth in Gilead is ours, and we be still, and take it not out of the hand of the king of Syria? Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabes que Ramoth de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? And he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth Gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses. Y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Dijo luego Josafat al rey de Israel, Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said unto them, Shall I go up against Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿Iré a la guerra contra Ramoth de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, Sube porque Jehová la entregará en mano del rey. And Jehoshaphat said, Is there not a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micah the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Then the king of Israel called an officer and said, Hasten hither Micah the son of Imlah. Micah or Micaiah? Micaiah? Micaiah. Micaiah. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes in a void place in the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. And Zedekiah the son of Chenaanah made him horns of iron, and he said, Thus saith the Lord, With these shalt thou push the Syrians until thou have consumed them. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos.
And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth-Gilead, and prosper, for the Lord shall deliver it into the king's hand. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, Sube a Ramoth de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. And the messenger that was gone to call Micah spake unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth. Let thy word, I pray, be like the word of one of them, and speak that which is good. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. And Micah said, As the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Y Micaías respondió, Vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. So he came to the king, and the king said unto him, Micah, shall we go up against Ramoth-Gilead to battle, or shall we forbear? And he answered him, Go and prosper, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió, Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord? Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd. And the Lord said, These have no master. Let them return every man to his house in peace. Entonces él dijo, Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me, but evil? Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left. Entonces él dijo, Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. And the Lord said, Who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth-Gilead? And one said on this manner, and another said on that manner. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. And there came forth a spirit and stood before the Lord, and said, I will persuade him. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? And the Lord said unto him, Wherewith? And he said, I will go forth, and I will be a lion spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him, and prevail also. Go forth and do so. Él dijo, Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo,
le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the Lord hath spoken evil concerning thee. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. But Zedekiah the son of Chenaniah went near and smote Micaiah on the cheek, and said unto him, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? And Micaiah said, Behold, thou shalt see in that day, when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. Y Micaías respondió, He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. And the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back unto Ammon the governor of the city, and to Joash the king's son. Joash. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. And say, Thus saith the king, Put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction and with water of affliction, until I come in peace. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel, y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. And Micaiah said, If thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said, Hearken thou, O people, every one of you. Y dijo Micaías, si llegas al volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, Oíd pueblos todos. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galaad. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I'll disguise myself and enter into the battle, but put thou on thy robes. And the king of Israel disguised himself and went into the battle. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. But the king of Syria commanded his 32 captains that had rule over him, over his chariots, saying, Fight neither with small nor great, save only with the king of Israel. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, Surely it is the king of Israel. And they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. And it came to pass, when the captains of the chariots perceived that
it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. And a certain man drew a bow at a venture, and smote the king of Israel between the joints of the harness. Wherefore he said unto the driver of his chariot, Turn thine hand, and carry me out of the host, for I am wounded. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. And the battle increased that day, and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even. And the blood ran out of the wound into the midst of the chariot. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, every man to his city, and every man to his own country. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. And one washed the chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, and they washed his armor according unto the word of the Lord which he spake. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory house which he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Israel? El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? So Ahab slept with his fathers, and Ahaziah his son reigned in his stead. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. And Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the 4th year of Ahab king of Israel. Josafat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab rey de Israel. Jehoshaphat was 35 years old when he began to reign, and he reigned 25 years in Jerusalem, and his mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi, and he walked in all the ways of Asa. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azubah, hija de Sili. And he walked in all the ways of Asa his father, and he turned not aside from in doing that which was right in the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away from the people, for the people offered the burnt and
offered and burnt incense yet in the high places. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. And Jehoshaphat made peace with the king of Israel. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Now the rest of the acts of Jehoshaphat and his might that he shewed and how he warred, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. And the remnant of the Sodomites which remained in the days of his father, he took out of the land. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. There was no king, there was no king, and Edom a deputy was king. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Jehoshaphat made ships of Tarshish to go to Ophir for gold, but they went not, for the ships were broken as in Og-geber. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ophir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Ezión-geber. Then said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, let my servants go with thy servants in the ships, but Jehoshaphat would not. Entonces Ocosías, hijo de Acá, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. And Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father, and Jehoram his son reigned in his stead. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the 17th year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned 2 years over Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father, and in the way of his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. For he served Baal, and worshipped him, and provoked to anger the Lord God of Israel, according to all that his father had done. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. 1 Kings 22. Primeros Reyes 22. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's onefaith, onefaith.us. For there's only one faith, and it's for all of us.